La estadística es una herramienta esencial dentro del análisis de la ciencia política. Con esta herramienta pretendemos recolectar información veraz y precisa. La estadística nos puede ayudar a identificar los sectores de vulnerabilidad que se presentan en las comunidades cuando estamos intentando desarrollar una política pública. De la misma forma, también podemos utilizar o encontrar la estadística en distintas instituciones de gobierno como lo son el INEGI, el INE y distintas dependencias que necesitan cuantificar, recolectar e identificar poblaciones. Algunos autores, como F. von Wilfed, conciben la estadística en el siglo XVIII como la ciencia que nos enseña el ordenamiento político de todos los estados modernos del mundo conocido. La estadística también es una herramienta de verificación de hipótesis, en la cual existen dos estrategias para determinar las variables, las cuales son las tablas de frecuencia y las gráficas. Criterios como la edad, el ingreso o la participación política permiten al investigador caracterizar a su población de estudio. De la misma manera, la estadística en la ciencia política nos utiliza para recabar datos como censos poblacionales, hacer encuestas para conocer qué tantas probabilidades tiene un candidato, conocer a fondo cuáles son las necesidades de una comunidad, entre otras cosas. Nuestro objeto de estudio va a ser el pronóstico para las elecciones del 2024. Nuestra población se va a encontrar en México y la muestra va a estar ubicada en la ciudad de Puebla. Las categorías van a ser los partidos políticos, que es Morena, PAN y PRI, que en este caso nosotros escogimos de categoría al partido Morena. La variable va a ser el posible candidato a la presidencia y de aquí obtenemos nuestros datos, que son 4. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Y nuestra variable va a ser cualitativa nominal porque no es contable y no precisa un orden. ¡Hola! Te voy a enseñar cómo elaborar tu tabla de frecuencias. ¡Acompáñame! Por este lado tenemos nuestra tabla. Aquí tenemos la variable, que es candidatos a la presidencia. Aquí tenemos nuestros 4 datos, que son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Aquí, en este lado de la tabla, tenemos la primera columna, que es frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta vamos a identificar que es el total de gente que votó por cada uno de nuestros candidatos. Aquí tenemos el total y la sumatoria de todos los datos. Aquí vamos a clasificar cada uno de esos datos dependiendo del dato que aquí tengamos. También en la frecuencia relativa vamos a identificar el valor proporcional de cada uno de los datos que aquí tenemos asignados. Esto lo vamos a sacar con el dato que encontramos en F1 entre el total de datos. Eso nos va a dar la frecuencia relativa. En esta columna tenemos frecuencia porcentual, que es el valor del candidato, el valor de los votos que obtuvo el candidato del total de personas, que es la multiplicación del valor de FR por 100, que nos va a dar este resultado. En esta columna tenemos seno, que es la cantidad de grados para representar un dato en la gráfica de pastel. Si identificamos, aquí tenemos el primer dato, el segundo dato, el tercer dato, el cuarto dato y el quinto dato, que lo vamos a recuperar multiplicando FR por 365 grados, que es el total de datos de una circunferencia. Las de aquí, estas 3 columnas, representan a la frecuencia relativa, absoluta y porcentual acumulada. Sé que lo dije un poquito salteado, pero entenderá que esta es la absoluta, la relativa y la porcentual, en la cual nos van a apoyar estas 3 cúmulos de datos para identificar y elaborar la gráfica de ojiva. En este ejemplo tenemos una gráfica de barras, en la cual es la gráfica total de personas que consideran un posible candidato, que en los cuales se consideran Gerardo Noroña, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. En la parte X, que serían nuestras personas de abajo, nos vamos manejando de 50 en 50 personas. Como tal, nuestra frecuencia real siempre se va a basar en el número de personas que fueron los votantes,
que en el caso de Gerardo Noroña fueron 100,000, en el caso de Ricardo Moreno fueron 130,000, en el caso de Claudia Sheinbaum fueron 350,000 y en el caso de Marcelo Ebrard serán 440,000. En este segundo ejemplo, que es una gráfica de pastel, es la gráfica de porcentajes de votos a cada posible candidato, en el cual Marcelo Ebrard tiene un 42%, Claudia Sheinbaum tiene un 35%, Gerardo Noroña tiene un 10% y Ricardo Monreal un 13%. Como tal, todo esto lo sacamos de nuestra frecuencia porcentual. Aquí tenemos las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda. Para la media se nos pide una fórmula que es la suma de los datos entre el total de los datos. 100,000, 130,000, 350,000 y 420,000, para dar un total de 250,000. Para la mediana, que en este caso es par, son 4 datos, se nos pide sacar la posición 1 y 2, que es el número de datos entre 2. Para la posición 2 es el número de datos entre 2 más 1. Una vez obtenido esto, entendemos que la mediana está entre la posición 2 y la posición 3. Para esto se nos pide hacer la sumatoria de ambas y dividirlas entre 2, con un total de 240,000. Para la moda, ya que esto es un dato cualitativo, tenemos que ir a nuestra tabla y ver cuál es el dato que más se repite. En este caso es el de Marcelo Ebrard, por lo tanto nuestra moda es Marcelo Ebrard. A continuación haremos lo que son nuestras medidas de dispersión, que constan del rango, la varianza y la desviación estándar. Comencemos con el rango. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos obtener dos datos, nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo. Nuestro valor mínimo es 100,000 y nuestro valor máximo es 420,000. Ahora sí, realizamos una resta del valor máximo menos el mínimo y nos da de resultado 32,000. Una vez que tenemos este resultado, comenzamos con lo que es nuestra varianza, guiándonos de la siguiente fórmula. ¿Qué quiere decir? Varianza es igual a la sumatoria de n cuando y es igual a 1, y hacemos la resta de nuestro FI menos la media elevado al cuadrado, todo sobre n menos 1. Vamos a sustituir nuestra fórmula. Comencemos con la sumatoria de nuestro valor mínimo, que es 100,000 menos lo que obtuvimos en la media, que son 250,000 elevado al cuadrado. Y así hacemos el mismo procedimiento con nuestros siguientes 3 números. Y estos 3 números los vamos a hacer en una división en 1.000.000 menos 1, que es igual a n menos 1. Nuestro siguiente paso es realizar esta resta. Una vez que tenemos esta resta, lo tenemos que elevar al cuadrado. Y ahora nos comentará nuestro compañero qué sigue. Vamos a continuar con la fórmula realizando la última parte, que es la sumatoria como nos indica. Una vez realizada la suma y habiendo restado el menos 1 a nuestra cantidad total de datos, obtendremos esta división y al consumarla obtendremos el resultado final de nuestra varianza. Por último, nuestra desviación estándar, que no es simplemente aplicarle la raíz cuadrada para despejar nuestra fórmula y obtener f despejada del cuadrado. Y así obtenemos que nuestra desviación estándar es igual a 273.3181. Lo que aprendimos en el curso fue la importancia que tiene la probabilidad y la estadística en las ciencias sociales, como seleccionar un objeto de estudio entre diferentes temas de interés para investigar, escoger la población que nos interesa investigar y seleccionar un sector que servirá de nuestra muestra para la investigación. Una vez elegido el objeto de estudio, aprendimos a encontrar las categorías en las que dividiremos el objeto de estudio, mismo que clasificaremos en una serie de variables pertenecientes a cada categoría. Asignaremos los datos deseados para obtener cada variable, siempre buscando encontrar si los datos se pueden contar o no. Si es contable o bien cuantitativa, debemos identificar si los números son enteros, y en este caso sería una variable cualitativa discreta, y si los números son con decimales, se llama continua. Y en caso de no ser contables o cualitativos, aprendimos a distinguir si requiere o no de un orden llamarse ordinal o nominal. Todos estos datos serán procesados para los resultados estadísticos más exactos que debe realizarse después de la encuesta. Una vez que obtuvimos estos datos, podemos realizar nuestra tabla de frecuencias.
en la que encontraremos frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada, frecuencias absolutas, todo este tipo de frecuencias que nos ayudarán más tarde. A partir de las frecuencias, podemos crear una representación gráfica que será mucho más fácil de interpretar que los datos por sí mismos obtenidos. Finalmente, aprendimos a obtener las medidas de tendencia central, que nos sirven para conocer la media, la mediana y la moda, que se extraen al momento de realizar las operaciones para obtener las medidas de dispersión, como lo son el rango, la varianza, la desviación estándar, según sea el caso requerido. Llámese datos agrupados, no agrupados, como lo mostramos en el ejemplo anterior.